Se tiene el siguiente problema. Tres plantas de ensamblado de microcomputadoras, la que se encuentra localizada en San Francisco, cuya capacidad de producción es de 1.700 unidades mensuales. La que está en Ángeles, 2.000 unidades, y de Phoenix, 1.700 unidades de producción mensual. Las microcomputadoras son vendidas a través de tiendas al menudeo. Para el siguiente mes, o para el mes siguiente, la tienda que se encuentra en San Diego ha hecho un pedido de 1.700 unidades, Barstow 1.000 unidades, Tucson 1.500 y Dallas 1.200. El costo de envío de microcomputadoras desde cada planta de ensamblado a las diferentes tiendas se presenta en la siguiente tabla. ¿Bien? Y tienen entonces los costos de envío desde cada una de las plantas hacia las tiendas, que son 4. ¿no? Entonces tenemos nuestros orígenes, 3 orígenes. Destinos, 4 destinos. Resolver el problema utilizando el método de la esquina noroeste. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es siempre darnos cuenta si se cumple las condiciones, ¿no? Es sumatoria de I igual a sumatoria de los B sub J. O sea, capacidad y demanda deben ser iguales. Si no es así, hay que balancear. Bueno, en este caso, las ofertas, que son las capacidades, suman 5.400 y las demandas, de igual modo, 5.400. En este caso, el problema está balanceado, ¿no? Por otro lado, el problema se puede resolver también con el método simplex. Entonces, para lo cual ustedes pueden formular, ¿no?, de forma tal como un problema de programación lineal para utilizar el simplex. Entonces, en la cual, en este caso, es un problema de minimización, que será pues la suma de todas las contribuciones de los costos de envío de cada producto enviado desde la planta I hacia la tienda J, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, nuestras variables serían pues X 1, ¿cierto? X 1, 2, X 1, 3, X 1, 4. Y así sucesivamente. X2, 1, X2, 2, X3, 1, etc. ¿Okay? Entonces, la suma de los costos de envío serán, pues, ¿no? 5x1, 1, 3x1, 2, 2x1, 3, 6x1, 4, etc. Y eso se debe minimizar, ¿no? Y esa es nuestra función objetivo. Las restricciones son las demandas y las capacidades. Las capacidades, pues, son, ¿no? Por ejemplo, San Francisco tiene una capacidad de producción de 1.700 unidades, nos dicen. Entonces, esa cantidad debe ser enviadas, ¿no?, hacia los 5, perdón, hacia las 4 X11 más X12 más X13 más X14 deben ser igual a 1.700 unidades. Igual para la segunda planta, tercera planta. Y las 4 restricciones siguientes ya son pues las demandas, ¿no? Entonces aquí las demandas ya serían: San Diego tiene una demanda, de un pedido de 1.700 unidades. Entonces ese sería X11, X21, X31, la suma igual a su demanda, 1.700. Y así. Y lo podemos resolver como simple. Entonces es otra forma de resolver el problema.
pero a nosotros nos piden resolver con el método de la esquina noroeste. Entonces, para ello, la formulación es en forma de tabla, ¿no? Conforme se aparece aquí, ¿no? Los costos, que sería la matriz de costos, ¿no? Las ofertas o capacidades y las demandas correspondientes. Esta es la formulación tabular del, eh, del problema, ¿no? Como uno de transporte. A partir de aquí, nosotros generamos ya el procedimiento, ¿no? Para determinar la matriz de asignación número 1. Siempre cuidando de que esta suma debe ser igual, ¿no? Suma de las ofertas, ¿no? 5.400, suma de las demandas, 5.400. En este caso no hay necesidad de añadir columna o fila faltante. Muy bien, empezamos entonces con el procedimiento para determinar nuestra matriz de asignación por el método de la esquina noroeste. Antes de ello, tenemos que tomar en cuenta también que debemos calcular el número de asignaciones que debería tener nuestro problema. Entonces aquí tenemos una matriz de orden M por N, M filas y N columnas. Tenemos 4 columnas y 3 filas, ¿no? A eso le restamos una unidad y con lo cual el número de asignaciones en nuestra matriz debe ser igual a 6. Muy bien. Entonces empezamos. Primera matriz de asignación, ¿no? Entonces la matriz de asignación número 1. Matriz de asignación número 1. Entonces empezamos a asignar las demandas versus las capacidades, ¿cierto? Método esquina noroeste, es decir, empezamos por el casillero de la parte superior izquierda, ¿no? Ahí. Entonces, en la tienda número 1 requiere de 1.700 unidades. Esta se debe abastecer de la primera planta que tiene exactamente 1.700 unidades. Entonces, abastecemos con 1.700 unidades. Entonces, te queda 0, 0. Ojo, inmediatamente cuando se produce esta cancelación simultánea de oferta y demanda, antes de haber concluido con las asignaciones, ya de por sí decimos que aquí se presenta una degeneración, ¿no? Esta degeneración va a propiciar de que vamos a tener solamente menos asignaciones que la que se requiere. Entonces aquí vamos a ir completando, ¿no? La segunda tienda requiere de 1.000 unidades. Entonces, estas se abastecen de la segunda planta que tiene 2.000 unidades. Le asignamos el total, tenemos cantidad suficiente y aquí quedaría 1.000 unidades. Muy bien. La tercera tienda requiere de 1.500 unidades. Entonces, estas van a ser abastecidas de la segunda planta y de la tercera planta, ¿no? De la segunda planta solamente dispone de 1.000 unidades, entonces aquí todavía quedaría 500 unidades, ¿no? Se cancela y ahora
estas 500 unidades lo abastecemos de la tercera planta. 500 unidades quedaría, a ver, 700 unidades, ¿no es cierto? 700 unidades. Aquí hay un problema. A ver. 1700. 1000. Perdón. Sí. 1000 unidades. 500. Aquí no era 1000. Esto era 1700, ¿no? Aquí era 1700. Seguramente se ha corrido aquí esto. Se ha corrido por ya. Aquí lo que tenemos es 1700, ¿no? La capacidad de la tercera planta. 1700. Hemos abastecido con 500, entonces quedarían 1200, ¿no es cierto? Ahora sí. Y finalmente la cuarta tienda requiere de 1200, entonces esto se abastece completamente con la tercera planta que tiene suficiente capacidad. Exactamente 1200. Aquí sería 1200. 0 y 0. Hemos terminado. Ya no nos quedan más y contabilizamos nuestras asignaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 asignaciones. ¿Cuántas asignaciones debe tener este problema? 6 asignaciones. Nos falta una asignación. Entonces, ¿por qué está faltando? Justamente porque aquí al inicio se ha producido una cancelación simultánea. Y esto es lo que origina la llamada degeneración. Es decir, nos va a faltar una asignación. Entonces, se asigna con un valor 0 en ese punto de degeneración, debajo o hacia la derecha. Entonces, en este caso, estoy asignando debajo de 1700 con un valor 0. De esa forma hemos completado las 6 asignaciones que debe tener este problema. Entonces, tener bastante cuidado cuando hay problemas de generación. Muchas veces se trabaja sin tener cuidado en esto y he visto casos en donde realmente resuelven el problema sin tener en cuenta ese aspecto. Finalmente encuentran solamente 5 asignaciones y dan como respuesta la que supuestamente ellos han considerado correcto, pero no es así, ¿no? Entonces, eso siempre se ha presentado en algunas prácticas. Muy bien. Una vez determinada nuestra matriz de asignación, entonces ahora debemos calcular el costo, ¿no? Asociado a esta matriz de asignación. Esta es la matriz de asignación que hemos llegado. Y si se quiere, pues se determina el costo, ¿no? De la primera asignación, costo de transporte. Será en este caso los costos correspondientes a estos puntos. Entonces, esos costos los tenemos aquí. 5, 4, 7, 8, 3, 9. Tenemos 5 más 4 más 7 más 8 más 3 y más 9. Y esto da, a ver,
36. 36. Aquí estamos, los costos no me indican, ¿no? En las unidades. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el costo inicial con esta distribución, con esta primera distribución. Entonces, debemos verificar si esto es un envío óptimo. Entonces, determinamos primero la matriz ZJ. Esa matriz ZJ es formando la matriz de costos correspondientes a los puntos de asignación. Aquí de rojo están los costos asociados a estos puntos de asignación. Y obviamente estos puntos, ¿no?, son momentáneamente vacíos. Se completan utilizando las ecuaciones simultáneas, dándoles valores a R1, R2, R3 para las filas, K1, K2, K3, K4 para las columnas. Entonces aquí, al hacer las ecuaciones simultáneas, ¿no?, con estos valores de color rojo, que son los costos de esa distribución inicial de la matriz 1, entonces determinamos, ¿no?, R1 más K1 igual a 5, R2 más K1 igual a 4, y así sucesivamente, ¿no? Y de todas esas relaciones, la variable que se repite más veces dice se le asigna un valor 0. En este caso, se le ha asignado un valor 0 a R2. Y con ello generamos ya los valores para R1, R2 y el resto. Y por intersección vamos hallando ya los valores de los casilleros en blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí R1 más K7 igual a 8, ¿no? 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. 13 más 1, 14. Y así completo mi matriz ZJ. Una vez hallado la matriz ZJ, haremos la resta entre el costo original menos esta matriz de ZJ. Por eso el CIJ es esta matriz, ¿no? Esa matriz vendría a ser el CIJ. Entonces, restamos miembro a miembro, ¿no?, con esta matriz ZJ, obteniendo una matriz la que se aprecia. Aquí es donde decimos nosotros la matriz de asignación que hemos hallado inicialmente no es el óptimo porque registra valores negativos. Una matriz de asignación es óptima cuando todos estos valores sean ceros o positivos. Entonces hay que mejorar la matriz número 1. Se mejora introduciendo una variable X, una variable de asignación, en aquel casillero en donde se registra el mayor valor negativo o el más negativo. En este caso, el menos 8. En este casillero, nosotros vamos a introducir la variable. Y como estamos alterando, entonces debemos equilibrar, ¿no?, por filas y columnas. Menos X, más X, menos X, más X y menos X, más X. Se completa el círculo. Y luego le asignamos un valor mínimo a X, de tal modo que una de ellas se elimina. En este caso, X igual a 1000. Entonces se va a eliminar esta. Y de esa forma tenemos ya la matriz número 2. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Esto debe ser con algunos puntos decimales. De repente
Por eso que aquí, entonces inicialmente este está en miles de dólares. Entonces aquí hemos hallado nosotros un costo inicial de 36.000, es decir, 36.000. ¿No? Si está en miles de dólares. Y además, pues alguno de ellos debe ser un decimal, no sé, de repente de 4,5. ¿No? Bueno, el asunto, esto no es tan relevante, puesto que se ha hecho en función a los valores seguramente eh, iniciales y estos están modificados. Entonces, por acá, ¿no? Eh, los costos de esta matriz número 2 ahora es de $26,600. Entonces, nuevamente calculamos la matriz ZJ y hallamos la matriz CIJ menos ZJ. Por supuesto que aquí hay que completar, ¿no es cierto? A ver, R1 más K1. Bueno, aquí K1 dos veces, R2 dos veces. K3, R3 dos veces. K4 dos veces. R3 dos veces, K4 dos veces, R2 dos veces, K1 dos veces. Vamos a darle a cualquiera de ellos, le damos el valor 0. Entonces, si yo coloco R2 igual a 0, entonces K1 sería 4. Si K1 es igual a 4, entonces R1 es igual a 1, ¿no es cierto? Aquí. Entonces 4 más 1 me da 5. Bien, R1 y ya está. K1 es 4. R2 aquí. R2 0. K2 sería 7. K2 sería 7. Si K2 es 7, bueno, a ver. Aquí. R1 es 1. K sub 4 sería 5. K sub 4, 5. Si K4 es 5, R3 sería igual a 4. Aquí R2 es 0. Faltaría K sub 3, ¿no? A ver, K sub 3 y R3. R3 es 4, ¿no es cierto? R3 es 4 y K sub 3 sería menos 1. Menos 1. Entonces ya con eso completamos. Aquí sería 4 más 4, 8. 7 más 1, 8. 7 más 4, 11. Menos 1 más 1, 0. Menos 1, que sería menos 1 más 4, 3. 5 más 4, 9. 5 más 0, 5. Y nuestra CJ menos ZJ es esta, ¿no? Comprobemos esta primera que sale menos 5. Sería 8. Y aquí sería 3. 3 menos 8, menos 5. ¿Cierto? Correcto. Menos 5. Aquí. Menos 5. La tercera aquí en esta segunda columna, tercera fila, 11. Aquí sería exactamente, ¿no? 5 menos 11. A ver, 5 menos 11
problema, ¿no? Aquí, 7 y 4, 11. Y aquí la segunda es 5. Hay un problema acá, 5. 5 menos 11, menos 6, ¿no? 5 menos 11, menos 6. Ya, aquí sería menos 6. A ver, 4, 5, 7, 7, 8, 3. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bueno, los negativos, entonces vamos a mejorar, ¿no? Aquí. Entonces, el más negativo sería menos 6. A ver, voy a verificar esto. Y es, aquí es 2. 5 menos 2, 3. Sí está correcto acá. Este es lo que no concuerda. A ver, casi 2, ¿no? R2, 0. 5, 10. 10 menos 5, 5, sí. 6 y 9. 6 y 9, 0, 0. Sí, está bien. Bueno, hay que revisar eso. Bueno, estamos trabajando con los valores que están dados ahí. Ya, entonces aquí el más negativo sería menos 6. Entonces aquí yo estaría ingresando en este punto, ¿no? Ya no esto. Entonces aquí sería menos, más, menos. Así, en ese orden. Entonces le doy un valor a x igual a 700, pues es el menor valor. Y estaríamos así. Ya, esto no va. Aquí sería 700. 700. Ya, sí, 1700. 1000 más 700, 1700. Aquí sería 1000 menos 700, 300. ¿Ok? Ya está. Y aquí nuevamente hallamos pues la matriz CJ y CJ menos ZJ. A ver, aquí sería, ya, esto va a cambiar, ¿no? Aquí sería 4, esto sería 7, 5 sus costos correspondientes a estos, por acá, por acá y por aquí. Ya, pues aquí sería R1 más K4 igual a 6. A ver,
Disculpe. Entonces voy a hacerlo con... Y sería R2 más K1 igual a 4, ¿cierto? La siguiente sería R2 también. R2 más K2 igual a 7. La siguiente sería ya la fila de R3. R3 más K2 igual a 5. R3 más K3 igual a 3. R3 más K4 igual a 9. Ya estamos. Entonces aquí le damos a R3 le damos valor 0. Es el que se repite más veces. Sería 0. Si es así, K4 es 9. K3 será 3. Y K2 igual a 5. Okay. Si K2 es igual a 5, entonces R2 es igual a 2. Si R2 es igual a 2, K1 es igual a 2. R2, ahora K4 es igual a 9. Entonces R1 es igual a menos 3. Con esto tendríamos ya, a ver, entonces 0, aquí 9 más 2 sería 11. Aquí 3 más 2, 5. Y 9 menos 3, 6. 3 menos 3, aquí es 0. 3 menos 3, 0. 5 menos 3, aquí sería 2. Y aquí sería 2 menos 3 menos 1. Bien. La diferencia ahora es 1 por si acaso. Sería 5 menos menos 1 sería 6. Aquí en los asignados en 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Ahora, este de arriba sería 5 menos 2, 1. 5 menos 2, aquí sería 1. Para la tercera columna. ¿Cuánto dijimos acá? Aquí es 0, ¿no? Tercera columna. 2. 2 menos 0, 2. Ya. Entonces aquí quedaría 2. Nos faltaría la segunda fila y tercera columna y cuarta columna. Segunda fila, tercera columna, cuarta columna. 8 y 10. 8 y 10. Sería 8 menos 5, 3, ¿está bien? 10 menos 11 menos 1, ¿cierto? Aquí sería menos 1. Entonces aquí todavía no hemos hallado entonces hay que mejorar esta matriz, ¿no? Esta matriz hay que mejorar, ¿no? Entonces aquí hay que revisar, por favor. Ya, entonces nuestra matriz, la que vamos a mejorar sería el siguiente.
que sería 1700. Voy a hacerlo con la... 1700. Aquí tenemos 300. Aquí tenemos 700. Tenemos 1500. Luego tenemos 1000. Y aquí tenemos 200, ¿no es cierto? El negativo está en este punto. Aquí. Entonces agregamos un X aquí. Entonces vamos a hacer el correspondiente balance. Menos X más X y menos X. Entonces, y le damos un valor a X. En este caso, 200, ¿no es cierto? X 200. Con ello tendríamos ya nueva matriz de asignación. Sería 1700. ¿Cierto? 1700. Aquí tendríamos 300 menos 200, 100. Aquí tendríamos 700 más 100, 800. Aquí tendríamos normal, 1500. Es 900, profesor. 900. Sí, 700 más 200. Sí. 900. Ya. Sí, 900 más 100, 1000. La que discual. Luego tendremos por la parte superior 1000. Y la segunda sería 200. 200. Por tanto, ya, con esto determinamos nuevamente ZJ y CJ menos ZJ. ¿Ya? Verificar entonces aquí. Ya, no tengo espacio, Aquí, verificar. Esa es la secuencia, pues, entonces, de esquina noroeste, ¿no? Como ven, este método, si bien es cierto, es bueno para problemas pequeños, ¿no? Cuando son problemas grandes, se hace pesado porque el número de iteraciones va a ser considerable. 3, 4, 5 iteraciones. Es posible más. Hubo una fecha en que tomé una práctica en la cual habían 9 iteraciones. Dios mío, yo me pasé ahí porque no lo había resuelto con Vogel. Entonces pensé que también el número de iteraciones iba a ser más o menos relativamente bajo, ¿no? Con Vogel lo haces en 3, si es de 9 iteraciones, lo haces pues en 3 o 4 iteraciones. O puede ser 2, depende cómo también eliminamos filas y columnas cuando hacemos las penalizaciones. Pero es menos iteraciones, ¿no? Entonces, por ahí no calcule exactamente el número de iteraciones teniendo en cuenta el Vogel. Entonces,
tomé esa práctica y resultó pues que había como 9 iteraciones y se pasaron todo el día. Bueno, eso fue un taller, me acuerdo, en presencial. Bien, ese es entonces la desventaja de este método. Si bien es cierto, es sencillo, pero es bastante, digamos, consume demasiado tiempo. Vamos a ver el método de asignación Vogel. Por ejemplo, se tiene este problema, 3 fábricas y 4 depósitos. ¿Okay? Entonces, se pide hallar el programa óptimo de distribución y su costo asociado, usar el método Vogel. La pregunta siguiente, ¿la solución es única? ¿Es degenerada? Justifique. ¿Existe oferta o demanda insatisfecha? Si es así, ¿quién la absorbe y cuántas unidades? Si se tiene que la capacidad de transporte está limitado a 250 unidades, se modifica la solución. Entonces, vamos a resolver este problemita. A ver. Lo primero que se me ocurre, entonces, aquí es determinar, ¿no? Sumatoria de los AI y sumatoria de los B sub J. Entonces, aquí yo tengo 300, 100, 500, 900. 900. Luego tengo 200 más 240 más 280 más 340, 1060. 1060. Entonces aquí hay una diferencia. ¿Dónde falta? Falta ofertas, ¿cierto? Porque va a haber una demanda insatisfecha, ¿correcto? La demanda es de 1060 y se tiene a lo más 900 como capacidad de envío. Entonces, van a faltar completar el requerimiento o la demanda. Entonces, aquí tenemos una demanda insatisfecha. ¿Ya? Pues aquí ya voy respondiendo aquí. ¿Existe oferta o demanda insatisfecha? Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una diferencia de 60, de 160. Lo cual debemos añadir entonces una fábrica ficticia. La capacidad debe ser esa diferencia de 160. Entonces aquí, en la tablita de Vogel, la matriz inicial se ha completado con ceros. La cuarta fila, 0. Esto sería A, esto sería B, esto sería C, y la fábrica ficticia sería la D, con costo 0. ¿Cierto? Entonces hemos añadido una fila, necesariamente. Recién, una vez balanceado, podemos hacer ahora ya o aplicar el procedimiento Vogel, que consiste en penalizar filas y columnas. Entonces, penalizamos filas y columnas. ¿Cómo se penaliza? Se determinan los dos mínimos elementos y la diferencia es la
penalización correspondiente. Aquí sería 7 y 6, la diferencia 1. Siguiente fila, 6 y 8, sería 2. Tercera fila, 8 y 9, diferencia 1. Penalizaciones en las columnas. Penalizaciones. En las columnas sería los mínimos 7 y 0, 9 y 0, 9 y 0 y 6 y 0. Serían 7, 9, 9 y 6, ¿no es cierto? No, aquí es 8, ¿no? 8 y 0, 8. Ok. De todas ellas se escoge dice, la máxima penalización, que sería en este caso 9. Un momentito, por favor.
Bueno, me disculpen, he tenido que atender a un profesor. Ya, decíamos entonces, nosotros mm, cogemos aquel valor que nos indica la máxima penalización, en este caso 9, ¿no? Y en esa columna eh, vamos a determinar el menor elemento. Obviamente es el valor 0, ¿cierto? En este casillero, entonces vamos a hacer la asignación correspondiente. Entonces, esto se trabaja simultáneamente con la matriz de asignación. Entonces, no sé si lo tengo por acá. A ver, vamos a utilizar esta tablita. Las capacidades, ¿no? 200, 240, aquí serían 200, 240, luego tengo 280 y 340, 280, 340. Las capacidades dijimos 300, 100, 500, 300, 100, 500 y el 160 que era la diferencia. Entonces aquí hacemos nuestra primera asignación, que es justamente en este valor 0, ¿cierto? Aquí se requiere de 280 y nosotros disponemos de 160. Entonces se asigna, ¿cierto? Vamos a asignar, a ver, voy a hacerle un colorcito acá. 280, pero tenemos solamente 160 ya. Vamos a colocar 160. Muy bien. Entonces, aquí se agota los 160 y tenemos aquí todavía 120 por satisfacer. Una vez asignado, debemos eliminar, dice, la fila o columna correspondiente a ese punto de asignación. Para ello, nos dice, para eliminar fila o columna, nos dice, se elimina aquella donde se registra el menor valor entre capacidad y demanda. Entonces, nuestra capacidad es de 160. La demanda es de 280. Por lo tanto, el menor valor se registra en la oferta. Por lo tanto, vamos a eliminar la fila correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, tachamos ya esta fila y ahora continuamos con las penalizaciones, que va a ser solamente ya con las 3 filas y las 4 columnas. Entonces, esta fila ya no trabaja. Y nuestra penalización, ahora lo hacemos nuevamente. La primera fila sigue siendo 1, la segunda fila 2, la siguiente fila 1, ahí no se ha modificado nada. Ahora la primera columna, tenemos 6 y 7, 1. Luego tenemos 8 y 9, 1. 9 y 10, 1. Y finalmente, perdón, sí, 9 y 10, 1. Y 6 y 8, 2. Máxima penalización, en este caso 2. Pero hay un empate. Entonces dice, cuando hay un empate, hacemos una penalización secundaria. Penalización secundaria. Penalización secundaria. Empezamos con la fila empatada.
el mínimo elemento es 6 en la fila empatada. Se escoge un segundo mínimo, así que sería 8. Luego, en la columna de ese segundo mínimo, escogemos un tercer mínimo, que sería 6. La diferencia, esa va a ser mi penalización secundaria. Hacemos lo mismo con la columna empatada. El mínimo elemento es 6. El segundo mínimo es 8. En la fila correspondiente, un tercer mínimo es 6. Aquí la diferencia es 2. Persiste el empate. Entonces, decimos, vamos a elegir cualquiera de ellas, ¿no? Ya eso es arbitrario. Entonces voy a elegir esta fila. En esta fila, ahora busco el mínimo elemento. Mi segunda asignación sería 6. ¿No? En este punto voy a hacer la asignación. Me voy a mi tablita y digo, aquí se requiere de 200 unidades, ¿cierto? Y tenemos disponibles solamente 100 unidades. Entonces le asignamos 100 y quedaría 200. Eliminamos fila columna. 200 versus 100. Entonces, menor es 100. Eliminamos esta fila. Quedarían solamente 2 filas y las 4 columnas. Entonces me voy aquí, ya estoy eliminando esta fila. Seguimos con las penalizaciones. Sería la primera, 1. La tercera, 1. Primera columna, 7 y 9, 2, 9 y 8, 1, 9 y 10, 1, 6 y 14, 8. Máxima penalización, 8. Mínimo elemento en la columna, 6. Entonces, asignamos en esta celda, se requiere de 340 unidades. Entonces, eso lo vamos a abastecer de la primera fábrica que tiene 300. 300 y quedarían 40. Aquí se agotó. Aquí también agotamos. Y eliminamos fila o columna. Tenemos 340 versus 300. Entonces, menor 300. ¿Cierto? Entonces, eliminamos esta fila. Y me queda solamente una fila. Ya no se puede hacer penalizaciones. Las penalizaciones se hacen simultáneamente, filas y columnas. Entonces, al no haber ya posibilidad de penalizaciones, nosotros vamos a completar nuestras asignaciones con los que han quedado, porque ¿cuántas asignaciones tenemos? Solamente 3 asignaciones. ¿Cuántas asignaciones debe tener este problema? Este problema es de orden, o la matriz de este problema es de orden 4 por 4, ¿cierto? 4 columnas, 4 filas. 4 más 4, 8 menos 1, 7. ¿No? El número de asignaciones, en este caso, es 7.
Entonces debe haber 7 asignaciones. Nosotros tenemos con las penalizaciones solamente 3 asignaciones. Pues hay que completar las 4 que faltan con los que han quedado libres. En este caso, en esta fila, quedan 4 casilleros y eso es justamente las que van a quedar, ¿no? Por lo tanto, mis asignaciones, ¿no? La matriz de asignación número 1 será el siguiente. Bien, tenemos aquí 100 unidades. Tenemos 300 unidades. Luego tenemos aquí 160. Bien. No, nos quedaban 200 unidades en la primera columna. Esto va a ser aquí, 200. Luego, perdón, aquí era 200, 100, ¿no? Aquí. Aquí. Era 200 las demandas, hemos abastecido con 100. Esto sería 100. Sería 100. Ya, ahora sí. Entonces aquí es 100. 100, ¿cierto? Luego en la siguiente columna, en esa misma fila, se requiere 240. Entonces tenemos 240. Y vamos haciendo las diferencias de todo, ¿no? Aquí hemos abastecido 100, lo que se requería. Lo cogemos de los 500, que queda 400. Aquí 0. La siguiente, 240. Se completa. Y de los 400 quedaría 160. Luego en tercera columna se requiere 120. Y abastecemos completamente, me quedarían 40. Y estos 40 van a ser utilizados en la última columna. 40. 0, 0. ¿Ok? Entonces, de esa forma quedaría aquí. Entonces, 240, aquí quedaría 120 y 40. ¿No? Ya, esa sería mi matriz de asignación. Luego, calculamos la matriz Z y J. Bueno, en este caso está, observen aquí la matriz que se ha utilizado aquí sería, a ver, aquí hay un problema, ¿no? Dijimos, a ver, era 300. La penalización es esta, pues. Aquí la última. 300. Sí. Bueno, acá hay un problema.
el costo correspondiente aquí, bueno, a este punto de 300 es 6, ¿cierto? Ahora, el costo correspondiente aquí sería de la tercera fila y cuarta columna, aquí. Aquí tendríamos que considerar su costo. ¿Cuál es su costo? Es 14, ¿no es cierto? Aquí es 14. Ya. Entonces aquí sería su... Ese sería. Entonces, este 8 no corresponde, ¿no? Este 8 sería, tendría que ver con los valores de R1 y R2. Y R3, R4, ¿no? Y así. Entonces aquí tenemos, a ver, el que se repite más veces sería pues aquí R3 igual a 0, ¿no es cierto? Hay 4 valores, 9, 8, 10 y 14. R3 más K1 igual a 9, R3 más K2 igual a 8, R3 más K3 igual a 10, R3 más K4 igual a 14. Entonces con eso ya un poco se modifica. Aquí haciendo R3 igual a 0, quedaría entonces K1 9, K2 8, K3 10 y K4 aquí sería 14, ¿cierto? K4 sería 14. Bien. R2. A ver, R2 más K1 igual a 6. K1 igual a 9. Entonces sería menos 3. Ahí está bien, ¿no? R3 igual a menos 3. R2 igual a menos 3. Aquí sería entonces K4 más R2. Es el único valor que estaría faltando aquí. Sería 14 menos 3, 11. Aquí ya no sería 8, sería 11. ¿No? Y así. Sería la única modificación. A ver, vamos a ver. Aquí R4, K4. Ya, si K3 es 0, perdón, si K3 es igual a 10, a ver, aquí era R3 más K sub 3, 10, entonces aquí sería, si esto es 0, entonces R4 menos 10, está correcto. Entonces aquí sería 14 menos 10, sería 4, ¿no? Aquí sería 4. Entonces ahora sí, esos son los únicos valores que se estarían alterando. Nuestra matriz 6J menos ZJ. Ya. Bueno, aquí va a ser 0, la tercera. Aquí sería la tercera columna, aquí sería 0. Y para la cuarta columna, segunda fila. ¿Cuánto es nuestro ZJ? 8, ¿cierto? 8 menos 11, menos 3. ¿Cierto? Aquí sería menos 3. Repito, aquí, donde va el valor correspondiente a 11. Sería 8, ¿no? 8 menos 11, menos 3. Bien, menos 3. Aquí es, a ver, tercera fila, cuarta columna. Dijimos, sí, 14 menos 14, 0, ¿correcto? Y la última sería 0 menos 4, menos 4. Aquí es menos 4, menos 4. Entonces ahí sí ya son los únicos que van a variar. Tenemos entonces valores negativos, ¿no? Entonces sí, tengo que ingresar en este más negativo, que sería el menos 4.
Entonces ingresamos aquí X. Esto por si acaso no va en la segunda fila, no está actuando. Esto era la tercera fila, asignación. Acuérdense, tercera fila, 40. ¿Cierto? Aquí sería 40 menos X. Más X menos X. Más X. Entonces, esto ya no va. Aquí está de más. ¿No? Se modifica esto tampoco. Que sería X menos X más X menos X más X. Ahí solamente. Entonces, esto quedaría igual. ¿No? Aquí quedaría nuestra matriz, ¿no? 100 y 100. 100. Aquí era 100. Paso aquí a ver. Es 100 y 100. Aquí también es 100. 240. Y la siguiente sería 120. 120 y 160. Y sería 120, 160. Ahora sí. Entonces aquí tenemos 100 y 100, 240. El mínimo valor para X es 40. 120 más 40, 160. Que sería 160. Y esto sería 160 menos 40, 120, está bien. Aquí ingreso 40 y aquí es 0, 300. Bien, ese sería el arreglo. ¿Ya? Y para esto sí ya sus CJ están bien. Con esto CJ me calculo CJ menos ZJ y obtengo esta nueva matriz. Quiere decir que ya hemos hallado el óptimo, ¿no? Prácticamente en dos pasos. En dos pasos. Tendríamos que hallar el costo de transporte. El costo de transporte. Eso lo calculan, ¿no? Los costos asociados a estos puntos. Bueno, estos son los costos, pues. 6, 9, 8, 10, 6 en miles. Ese sería el costo. Ya. Con eso hemos terminado. Dice, la solución es única, pues el número de ceros en la matriz es igual al número de asignaciones. Tenemos justamente en esta matriz 7 ceros, no hay más. Entonces la solución es única. No es degenerada, porque en ningún momento ha habido cancelación simultánea. También dijimos, existe demanda insatisfecha, que es de 160 unidades. ¿Quién lo absorbe? Lo absorbe la planta, perdón, sí, la planta 3 con 120 unidades, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son? Esta es la planta A, B, C y D. ¿No? La planta C, que es la planta 3, está absorbiendo aquí, a ver, con 100, perdón, digamos, la planta D, ¿no es cierto? En la mm, columna 3, es decir, la,
Tenemos 1, 2, 3, 4 depósitos, ¿no? ¿Quiénes lo están absorbiendo? Lo absorbe, ojo, 120 unidades el depósito 3, absorbido por 3 en 120. Y luego el depósito 4 lo absorbe con 40 unidades. A partir de la planta ficticia, ¿no es cierto? Esas 160 unidades de diferencia se está absorbiendo por 3 con 120 y por 4 con 40. ¿No? Esa es la forma de interpretar esa demanda insatisfecha. Y la otra pregunta es si se modifica la solución ya que la demanda supera la oferta, ¿no? En 310 unidades. Era lógico porque aquí se entiende que estas 250 unidades es para cada planta. Entonces, cada planta tiene una capacidad de 250, en suma sería 750 unidades como capacidad límite. Y la demanda es 1060. Entonces, hay una diferencia de 310 unidades, ¿no? De esa forma. Entonces la demanda supera en 310 unidades, por lo que hay que crear una fábrica ficticia y luego resolver el problema. Finalmente, un problema de asignación. El problema de asignación es asignar uno a uno, ¿no? Ya sea una tarea a una máquina, una tarea a una persona, o una determinada carga a un vehículo, etc. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Una matriz de costos, ¿no? Tengo 5 orígenes y 5 recursos que van a ser asignados a estos 5 elementos, cuyo costo es la que se muestra, ¿no? Pero también tenemos valores muy altos como M. Estas son las llamadas rutas prohibidas, ¿eh? Quiere decir, para estos casilleros o en estos casilleros no va a haber ninguna asignación. Por lo mismo que estaría incurriendo en un costo muy alto. Entonces, en la calculadora programable, ustedes le asignan pues valores relativamente altos con los valores que se trabajan, ¿no? Entonces, aquí estamos por orden de las decenas. Entonces, le damos pues un valor de 1000 porque con eso es suficiente. Bien, eso es por otro lado, ¿no? Las llamadas rutas prohibidas. En algunos casos no el enunciado te dice, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? La planta 3, por ejemplo, no va a producir o no va a utilizar el recurso número 3. ¿Por qué? Porque ese recurso le cuesta demasiado, ¿no? Hay un costo elevado. Entonces, no puede utilizar este recurso 3. Y así sucesivamente cualquier otro detalle que nos dicen en el enunciado. Aquí ya está consolidado, ¿no? Como problema de asignación. Y además, los problemas de asignación deben ser una matriz cuadrada de orden n. Por lo tanto, el número de asignaciones debe ser igual al orden de la matriz. Entonces, en este caso, el número de asignaciones es 5 y debemos tener entonces 5 puntos de asignación. Para ello se determina la llamada matriz reducida. Esa matriz reducida se hace primero por filas y luego por columnas.
Al hacer por filas, determinamos los mínimos elementos en cada fila, que se observa aquí de color rojo. Y hacemos la diferencia. Cada término con el valor mínimo. 13 menos 10, 3, 10 menos 10, 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya tengo una matriz reducida por filas, y luego haré la reducida por columnas. Entonces, en estas columnas determino el mínimo elemento por columnas, también están de color rojo, y hago nuevamente la diferencia. 3 menos 1, 0 menos 0, 12 menos 3, 19 menos 3, 1 menos 1, etc. Obteniendo de esta forma la matriz reducida. En esta matriz reducida buscamos los ceros de asignación. Los ceros se toman una sola vez por fila y columna. Entonces aquí están de color rojo, las que hemos ubicado, y no hay otra disposición mejor. Con lo cual apenas tenemos 4 ceros o 4 puntos de asignación. Si probamos por otra forma, no vamos a poder, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco esta mi asignación, este cero ya no participa. El siguiente, y todos los ceros en esa columna ya no participan. Y tendríamos otro cero y otro cero. De esta forma tengo solamente 3. Entonces la máxima que se puede tener en esta primera matriz reducida, tengo solamente, perdón, 4 asignaciones, ¿no? Entonces hay que mejorar. Y mejoramos tachando los ceros o las columnas o las filas por donde haya mayor cantidad de ceros. Aquí tenemos entonces, hemos tachado esta matriz reducida. Aquí esta debe ser, se ha desplazado la línea, esta. Y nos dice, se busca el mínimo elemento no cubierto, en este caso va a ser igual a 1, y se resta esos elementos no cubiertos por este mínimo elemento. Las que están cubiertos una sola vez, como 9, 16, 0, 2, etc., se mantiene. Y las que están cubiertos 2 veces, como es este caso, estos 3 puntos, 1, 2, 3, estos 3 ceros están cubiertos 2 veces, le sumamos el mínimo elemento, 1, 1, 1. Bien. En esta nueva matriz mejorada buscamos los ceros y obtenemos también nuevamente 4 ceros. Si ustedes prueban por otro camino, igual no van a encontrar más de 4. Seguimos mejorando, cubriendo con líneas, hasta encontrar una nueva matriz mejorada. Ya en esta parte se tiene 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿no? Aquí la matriz un poquito se ha desplazado una parte hacia la otra hoja, pero es una sola. Entonces tenemos ya las 5 asignaciones. En ese momento ya me detengo y digo, he encontrado el óptimo. Y por lo tanto los asignados van a ser esos puntos, ¿no? Se les indica como x11 igual a 1, x23 igual a 1, etc. Y los costos, no se olviden siempre indicar, ¿no?, los costos asociados a cada uno de estos puntos de asignación. Sería 75. Entonces, con eso damos por resuelto el problema de asignación. También puede haber óptimos alternativos. Entonces, eso va a ser con el número de ceros mayores al número de asignación. Obviamente aquí tenemos, ¿no?, una posibilidad, pero debemos probar. Muchas veces, a veces hay más ceros, pero eso no quiere decir que exactamente voy a tener
óptimos alternativos. A veces da la casualidad de que sí, ¿no? Pero por lo general es así, ¿no? Cuanto mayor sea el número de ceros, entonces hay la posibilidad de encontrar una matriz de asignación alternativa, ¿no? A ver si probamos aquí. Yo tendría, a ver, este cero, luego tendríamos este otro, luego tendría, esto ya no se cuenta, esto sería, luego tendríamos esto ya no, y cualquiera de estos dos. Si es esta, ya no va a contar el de abajo. Si es el de abajo, ya no cuenta el de arriba. Por el caso este cero tampoco ya no se cuenta porque estoy utilizando el de la columna, la parte superior. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4 ceros. No hay posibilidad. No es posible. Puede haber otra forma. A ver. No, no hay otra forma. O sea, a pesar de que hay, digamos, 1, 2, 3, 8 ceros, ¿no? 9 todavía. 1, 2, 3, 4 ceros más. Entonces, no encuentro. No hay posibilidad de encontrar una solución alternativa. Es única, entonces, esta solución. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es la última parte de nuestro curso que hemos abordado los temas de transporte y asignación. Entonces, se les estará enviando esta separata para su revisión, ¿no? Así como está. Okay. Buenos días, jóvenes. Nos damos por terminado. No se olviden, la próxima semana